Hola, ¿qué tal? Estamos felices nuevamente de conectarnos esta noche con ustedes y poder traer un mensaje que va a fortalecer su vida. Contentos de que la misericordia del Señor hasta el día de hoy haya sido nuestra fortaleza y que su bendición haya guardado nuestras vidas al interior de nuestros hogares. Queremos que a partir de ese momento usted pueda siempre estar conectados a través de nuestro canal y de las diferentes páginas, tanto en Instagram como en Facebook, que pueda seguirnos porque estaremos iniciando las diferentes actividades que este tiempo la iglesia ha preparado para todos ustedes, para que permanezcamos aún en nuestras casas, y sabemos que les extrañamos, que pronto volveremos a estar juntos. Así que permítame en esta noche hacer una oración de agradecimiento a Dios y preparar nuestros corazones y nuestros pensamientos para la palabra que nos va a fortalecer una vez más. Así que motiva a todos los integrantes de tu familia que puedan en esta noche reunirse y escuchar este mensaje. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Gracias porque grandiosas han sido tus promesas y grandes también tus misericordias. Preparamos nuestra mente y nuestro corazón para este tiempo, para recibir tu palabra, para que nos hables a través de ella, porque así como la lluvia desciende a la tierra y la riega para producir el fruto, así es tu palabra en nosotros. Te damos gracias, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que prepara tu corazón para esta palabra que te va a edificar. Un abrazo. Bueno, muy buenas noches a todos, que el Señor les continúe bendiciendo una vez más en este tiempo de predicación, de compartir, de poder llegar a sus hogares y poderles bendecir con una palabra. Bueno, hoy quiero compartir un tema que tiene un título en forma de pregunta. ¿Todo me es lícito? Creo que vale la pena estudiarlo en este instante. Así que vamos a leer una porción de la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 2, en el verso número 17, y dice la palabra del Señor así: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche, te bendecimos, Dios de la gloria, en este tiempo de enseñanza, de aprendizaje, Señor, en este tiempo de capacitación, de reflexión, Señor, sobre los diferentes asuntos de la vida, pero sobre todo, Dios de la gloria, de aquellas cosas que edifican nuestro espíritu, Señor. Háblanos en este instante, Señor, instrúyenos a través del poder de tu palabra y a través de esta enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo no sé si usted, cuando comenzó la vida cristiana, se formuló algunas preguntas. Por ejemplo, ¿está bien hacer esto? ¿Es prohibido hacer aquello o hacer lo otro? Creo que hay muchas cosas a diario que hacemos que quizás en la Biblia no están catalogadas como un pecado. Sin embargo, la gente siempre se pregunta si lo que está haciendo es lícito, si corresponde a los parámetros que enseña las Sagradas Escrituras. Y lo que yo quiero enseñarle en esta noche es que la vida cristiana no es una vida impositiva, ni tampoco es una vida restrictiva, sino que es una vida, obviamente, de obediencia. El Señor habla en Génesis capítulo 2, cuando lo leíamos en el verso número 17, que le daba un mensaje al primer hombre y a la primera mujer, como una advertencia. Dios le dijo a ellos: mira, aquí está el árbol de la ciencia, del bien y del mal. No comerán de él, porque ciertamente del día que de él comieres, morirán. Sin embargo, aunque era una advertencia, no fue una imposición. No fue algo que Dios literalmente le dijera: ustedes no pueden hacerlo, así de manera imperativa. Simplemente les dijo: no coman. Pero le está diciendo: ustedes tienen la elección de hacerlo o no hacerlo. Para muchos esa elección, algunos expertos llaman a esa decisión el libre albedrío. Y el libre albedrío no es otra cosa que la capacidad que Dios entregó al hombre para elegir el bien del mal, que el hombre pudiese escoger. Por ejemplo, hay un pasaje en Deuteronomio, dice textualmente que Dios puso dos caminos: un camino que es el camino de la bendición, otro camino que es el camino de la maldición, y le dice al hombre: escojan cuál quieren transitar. El problema es que muchos
Quieren ser bendecidos, pero transitando por el camino de la desobediencia, por el camino de lo que llamamos el camino, o lo que la Biblia llama el camino de la maldición. Ahora bien, en muchas ocasiones yo le enseñaba a la iglesia, cuando nos teníamos la oportunidad de congregarnos en este bello lugar, que sé que pronto volveremos, le decía a la iglesia de que este lugar no era un lugar de prohibiciones, no era un lugar de restricciones, este es un lugar de libertad. El que quiere entrar, entra, y el que quiere salir, puede salir. Es más, Jesús también dijo en una oportunidad: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, el que quiera, entre. Yo entraré a él y cenaré con él, y él cenará conmigo. Bueno, en esta segunda parte, después de esta corta introducción, yo quiero hablarle de algo que he llamado las 3 reglas. Y entonces vamos a basarlas en un texto que es la primera carta a los Corintios, capítulo número 6, el verso número 12. Y vamos entonces a enseñar la primera regla, que yo creo que es importante para que usted y yo comprendamos verdaderamente lo que me es lícito. Ahora bien, entonces, primera regla. La primera regla yo la he denominado la regla de la libertad. Lea conmigo primera carta a los Corintios, capítulo 6, el verso número 12. Y el apóstol Pablo dice textualmente: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Yo sé que vivir sin normas es atractivo para muchas personas. Pero esta primera regla, que es la regla de la libertad, entendemos que todo requiere una normatividad, que todo requiere un condicionamiento. Y el apóstol Pablo entonces va a resolver esa inquietud que formulábamos a través del título de este mensaje. El apóstol Pablo comienza diciendo: todas las cosas me son lícitas. Allí hay libertad. Sin duda alguna, todas las personas, todos los seres humanos, tenemos la capacidad otorgada por Dios para tomar las decisiones que nos plazca, las decisiones que queramos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que independientemente tenemos la libertad de hacerlo, no todas las cosas o no todas las decisiones o no todo lo que hagamos en realidad nos conviene. Mire, yo sé que hay gente que quiere vivir todo el tiempo en plena libertad. Y en libertad hemos sido creados. Desde que Dios colocó al hombre en el huerto del Edén, le dio libertad. Eso yo quiero que quede consignado en este primer punto y en esta primera norma. El problema es que la gente confunde libertad con libertinaje. No es hacer lo que yo quiero, simplemente, sino hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Eso cambia, y cambia el verdadero concepto. ¿Por qué? Porque cuando yo hago en mi libertad que Dios me ha otorgado, lo que Dios quiere que yo haga, entonces al final terminaré haciendo lo que verdaderamente es conveniente. Ahora bien, cada uno de nosotros somos dueños de nuestras acciones, pero sobre todo somos dueños de nuestras decisiones. Por eso el apóstol Pablo dice literalmente: todo me es lícito. Yo sé que muchos me están mirando y están diciendo: wow, ¿todo lo puedo hacer? Eso no implica que todo lo puedas hacer. Todo me es lícito siempre y cuando encaje en aquellas cosas que verdaderamente convienen. Entonces aprenda el siguiente principio en esta noche. Somos libres para tomar decisiones, pero al final seremos esclavos de sus consecuencias. Se lo vuelvo a repetir. Somos libres para tomar decisiones, pero esclavos de sus consecuencias. Ahora, la palabra que está llena de sabiduría en este versículo es que no todas las cosas convienen, a pesar de que tenemos libertad, porque en algún momento podemos experimentar alguna consecuencia de alguna acción o de alguna decisión que hayamos tomado en aquella regla de la libertad. Entonces sería muy bueno que ahí usted, que se encuentra en su casa, si tiene a alguien a su lado, dígale: no todo
en esta vida conviene. Y eso está bien. Entonces aprenda este principio. Todo lo lícito en tu vida también debe ser conveniente. Y yo creo que cuando uno tiene claro esto, ha entendido cómo comportarse, cómo accionar y cómo tomar muchas decisiones en esta vida presente. Hay muchas situaciones que enfrentamos a diario, que usted sabe, que yo sé, que al final no son convenientes. Todos conocemos esa realidad. El problema es que mucha gente termina autoengañándose, queriendo evadir esa realidad, o sobre todo evadir algunas responsabilidades ya desde el punto de vista espiritual. Y muchas personas, siendo creyentes, incluso han utilizado este texto para autojustificar algunas acciones que, aunque no son pecaminosas, la gente sabe que al final resultan no ser convenientes. Y la gente quiere abusar de la libertad que el Señor nos ha entregado, porque a libertad el Señor nos ha llamado. Pero cuando la gente decide persistir en la equivocación, decide persistir en el error y sobre todo decide persistir en el pecado, no está en libertad, sino que se encuentra en esclavitud. Recuerde que en alguna oportunidad la palabra enseña o enseñó que hay mucha gente que cree que está libre, pero termina siendo esclava de sus delitos y de sus pecados. Y no puede gozar de una verdadera libertad. Ahora, muy bien, es cierto que Jesús dijo en los evangelios: conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. ¿Qué significa esto? Que ninguna persona que no haya conocido la verdad es libre, aunque pueda hacer lo que él quiera hacer con su propia existencia o con su propia vida. En lo absoluto lo será. Porque lo único que puede generar una verdadera normatividad de la libertad de nuestra vida es, sin duda alguna, la verdad. Pero no una verdad relativa, como es la verdad que ofrece este mundo, sino una verdad absoluta que solamente se puede hallar en Cristo Jesús. Entonces volvemos nuevamente a la pregunta de esta disertación. ¿Todo me es lícito? La respuesta es: todo te es lícito. El problema es si todo te conviene. Entonces te darás cuenta que si no te conviene, lo que estás haciendo no es tan lícito. Creo que este primer punto nos va a llevar a reflexionar sobre lo que tú verdaderamente quieres hacer, sobre lo que verdaderamente deberías hacer. Y creo que son dos asuntos que debemos colocar en una balanza y luego al final poder sacar la conclusión. La segunda regla que quiero enseñarles en esta noche a través de esta palabra es la regla del dominio. Allí mismo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 12, pero en la parte B, entonces el apóstol Pablo dice textualmente: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Bueno, todos los seres humanos, culturalmente, nos desenvolvemos o somos productos de algún hábito o somos productos de alguna costumbre. Cuando no conocíamos de Dios, por ejemplo, estábamos habituados al pecado. Estábamos habituados a una forma de vivir, a una forma de tomar las decisiones, sin tomar en cuenta a Dios y obviamente sin tomar en cuenta su palabra. Y eso la Biblia denomina como el viejo hombre. Y el viejo hombre, lastimosamente, siempre estará viciado. Hay un mal que mora en nosotros, lo dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Santiago le llama concupiscencia. Es esa naturaleza pecaminosa que nos incita a hacer lo incorrecto, a hacer lo que no conviene y hacer lo que al final no edifica.
Y el apóstol Pablo era consciente que hay cosas que usted y yo humanamente deseamos hacer, pero que no deberíamos hacer. Por eso el apóstol Pablo dice, mira, todas estas cosas son lícitas, no convienen, pero al final he tomado la decisión de no dejarme dominar de ninguna de ellas. Por eso le he titulado a este segundo punto, o a esta segunda regla, la regla del dominio. Podríamos también llamarle la regla del autodominio, o denominarle la regla del dominio propio. No importa si usted quiere añadirle otra palabra a esta segunda regla. Lo importante es que usted entienda un principio en esta noche. Y el principio reza de la siguiente manera: quien no está bajo el dominio de Dios, está bajo el dominio de todo. Es decir, que al final cualquier cosa le va a controlar. Al final cualquier cosa le va a dominar. Muchas personas en la actualidad, por ejemplo, son dominadas por las iras, son dominadas por los enojos, son dominadas por los celos, son dominadas por la codicia, son dominadas por los placeres mundanos, son dominadas por la avaricia. Hay personas que están siendo dominadas en este instante por las envidias, por los resentimientos, por los temores, por las preocupaciones, por las angustias. Pregúntate en este momento qué es aquello que te está controlando. Pregúntate en esta noche qué es aquello que te está dominando. Pregúntate en este instante si hay algo que ha tomado control de tu vida. Algunas personas dirán, pastor, pero enojarse no es pecado. En cierto grado usted tiene razón. Es lícito que usted se pueda enojar. Pero la pregunta es, ¿te conviene estar todo el tiempo enojado? Sin duda alguna, no te conviene. Porque al final entonces usted termina siendo dominado todo el tiempo por ese enojo. Entonces el apóstol Pablo dice textualmente, ojo, todas estas cosas pueden ser lícitas, no convienen, pero yo tomé una decisión, una regla, una norma. Y la norma es: no me voy a dejar dominar por ninguna de ellas. Yo creo que eso es una buena decisión. Cuando compartía al comienzo de esta disertación Génesis capítulo 2, en el verso 17, Dios colocó ese árbol. Mucha gente se ha cuestionado y se ha preguntado, ¿y para qué lo puso? ¿No hubiera sido más fácil para el hombre que no hubiese alguna advertencia o ninguna prohibición en el huerto? Humanamente hablando, quizás usted puede tener razón. Sin embargo, tenía que existir un límite, una forma en la cual Dios podía comprobar de que el hombre no fue creado para que actuara simplemente de manera mecánica, sino que el hombre pudiera actuar de manera reflexiva. El hombre pudiese tomar sus propias decisiones. Lastimosamente, el hombre eligió mal. El problema es que mucha gente solamente se ha fijado en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y poco se ha hablado que en el huerto también había otro árbol, que no era prohibido. Había muchos árboles, pero estaba el árbol de la vida. Y si usted encuentra todo el trasfondo de la historia del huerto del Edén, cuando el hombre peca, dice la palabra que inmediatamente Dios saca del huerto el árbol de la vida, diciendo textualmente, no sea que el hombre coma y viva para siempre. El hombre tuvo la opción de elegir el árbol de la vida, pero terminó eligiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ambos árboles eran lícitos, podíamos decirlo de alguna manera, porque estaban allí. Lo lícito y lo no conveniente era obviamente tomar del fruto que Dios había prohibido. Muy bien, ahora tercera regla.
Esta tercera regla yo la he llamado la regla de la edificación. Para ello acompáñenme a la primera carta a los Corintios capítulo 10, el verso número 23. El apóstol Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Muy bien, no todo edifica. Nosotros no solamente somos seres físicos, nosotros también somos seres o entes espirituales. Y voy a colocarle un ejemplo a través de esa expresión. Todos los días nosotros nos alimentamos, o por lo menos comemos. Y recuerdo que en alguna ocasión yo le escuché a alguien decir: una cosa es comer y otra muy diferente es nutrirse. Y a mí me llamó mucho la atención esa expresión. Una cosa es comer y otra muy diferente es nutrirse. Y es cierto, uno puede comer y quedar saciado, pero eso no significa que usted pueda comer y quedar nutrido. Porque hay gente que solamente come cosas que no le nutren, lo que coloquialmente la gente llama comida chatarra, de pocos nutrientes, de muchas grasas trans, de mucha harina, pero de poca nutrición. Lo mismo ocurre con las decisiones que tomamos a diario, con las acciones que a diario y cotidianamente, obviamente, asumimos. Y como estamos hablando un poco acerca de esa capacidad que Dios nos ha entregado de poder elegir, de alguna manera hablando de ese libre albedrío y de entender de que aunque existen muchas cosas lícitas, no todas son convenientes, y muchas de aquellas cosas que son lícitas, que no son convenientes, quieren dominarlos. Entonces el apóstol Pablo agrega: todas las cosas me son lícitas, pero no todas verdaderamente edifican. Y no se trata de elevar algunos asuntos a categorizarlos como pecados. Sin embargo, hay muchos asuntos en nuestra vida que, aunque no estén categorizados como un pecado literalmente, para nada edifican, para nada nos nutren espiritualmente. Y es allí y frente a este tipo de situaciones donde usted y yo podemos tomar las decisiones asertivas, las decisiones correctas, para entender si verdaderamente esto me edifica o no me edifica. Entonces, tome nota del siguiente principio: lo que no edifica no conviene. Lo que no conviene, deséchalo de tu vida. Qué bueno que más que un principio, usted y yo podamos asumir este consejo. Lo que no te edifica, no te conviene. Y lo que no te conviene, tienes que desecharlo de tu vida. Cuando hablamos de que algo edifique en tu vida, es algo que te ayude a construir, que te ayude a establecer, que te ayude a crecer, que te ayude a cimentar. Si lo que estás haciendo no está cumpliendo ese propósito, no sirve. Yo espero que a través de esta predicación muchas personas cambien sus decisiones y sobre todo cambien su forma de vivir, porque precisamente eso es lo que Jesús nos ha ofrecido a través de la vida que Él nos ha ofrecido. Por eso usted va a leer en otro texto de la carta a los Corintios cuando dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y yo no puedo estar en Cristo pretendiendo ser una vieja criatura o con cosas viejas, porque luego el texto termina diciendo: he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces yo espero que a través de esta reflexión en esta noche podamos colocar en práctica y entender estas tres reglas. Se las vuelvo a repetir para concluir esta enseñanza. La primera regla, la regla de la libertad. La segunda regla, la regla del dominio. Y la tercera regla, la regla de la edificación. El apóstol Pablo concluye diciendo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas
me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no dejaré dominar de ellas. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas edifican. Yo te motivo que a través de esta enseñanza hagas un alto y un par en tu vida y empieces a escoger y a elegir las cosas que en tu vida verdaderamente te convienen, verdaderamente te edifiquen, y aquellas cosas que tú puedas gobernar y señorear sobre ellas, y no al revés, que éstas terminen señoreándote y gobernándote. Así que oremos en esta noche. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, por este tiempo, Señor, de enseñanza, por este tiempo de reflexión de tu palabra. Hoy hemos aprendido un poco, Dios de la gloria, de esa libertad que tú nos has entregado. Esa primera regla de la libertad, la regla del dominio y la regla de la edificación. Gracias te damos, mi buen Jesús, y gracias, Dios de la gloria, por esta enseñanza, porque nos ha dejado, Señor, un buen aprendizaje el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados, creo que ya estamos llegando al final de esta transmisión, pero quiero decirles lo siguiente. El próximo sábado, este sábado, para todas las parejas, este sábado vamos a tener una gran noche. Hemos llamado parejas en pijamas. A partir de las 10 de la noche estaremos a través del Facebook Live y compartiendo con mi esposa. Vamos a compartir incluso desde nuestra alcoba, vamos a compartir algunos principios. Hay una palabra que está en el libro de Cantar de los Cantares donde dice: no hagáis velar el amor. Así que este sábado a todas las parejas le podamos esperar. También quiero decirles de que la obra continúa, la predicación continúa, las ayudas continúan y seguimos adelante porque creemos de que no podemos dar un paso atrás. Creemos que como iglesia tenemos que ser perseverantes en el propósito con la cual el Señor nos ha llamado. Y creemos de que Dios es un Dios de provisión. Cuando uno analiza toda la historia del pueblo de Israel, Dios siempre trajo provisión en momentos de crisis. Por eso cuando usted encuentra al pueblo de Israel en la travesía del desierto, dice la palabra que Dios siempre tenía la provisión necesaria. Tenía el agua que brotaba de la peña, tenía el pan del cielo que era el maná que todos los días descendía, y dice la palabra que incluso en alguna ocasión le enviaba codornices al caer la tarde. Es decir, Dios nunca los abandonó. Una nube siempre los cubría en el día y una columna de fuego los cubría en la noche. Ese es el Dios que me provee y ese es el Dios que te provee a ti. Y después de que pasemos ese desierto, entraremos en nuestra tierra prometida. Así que vamos a ser fieles al Señor en medio del desierto, porque en la fidelidad, en lo poco, dice la palabra, en lo mucho el Señor nos pondrá. No siendo más, queremos decirle que les amamos y sencillamente que el Señor les continúe bendiciendo.